Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a ¿Qué te da miedo? Internet se ha llenado de historias extrañas, algunas claramente falsas y otras demasiado absurdas para creerlas. Pero hay una en particular que lleva años incomodando a miles de personas alrededor del mundo. Una historia sobre un lugar imposible, un sitio del que aparentemente no puedes escapar, un espacio infinito, fuera de nuestra realidad. Y tal vez tú ya has escuchado hablar de ellos, los backrooms. Y aunque muchos creen que es solo una creepypasta, la verdadera razón por la que dan miedo es porque se sienten demasiado posibles. Porque todos hemos tenido esa sensación incómoda alguna vez, entrar a un lugar y sentir inmediatamente que algo no está bien. Como cuando entras al metro o a unas oficinas y está todo tan solo, tan abandonado y tranquilo que no lo sientes real o posible. Así que esta noche vamos a hablar sobre una de las historias más perturbadoras que ha creado Internet. Porque si las historias sobre los backrooms son reales, entonces existe un lugar del que probablemente nadie quiera ni debería saber. ¿Qué te da miedo? Despertar en un lugar donde no existen ventanas ni salida, escuchar pasos detrás de ti aunque sepas que estás solo, o tal vez la idea de perderte en un laberinto infinito donde algo lleva horas observándote. Para empezar, tenemos que hablar del no-clip, un término tomado de los videojuegos, cuando un error en la programación permite que un personaje atraviese una pared, el suelo o algún objeto del escenario y termine fuera del mapa, en un lugar donde nunca debió estar. La teoría de los backrooms toma esa idea y te pregunta algo inquietante: ¿y si la realidad también tuviera errores? ¿Y si una persona pudiera atravesar accidentalmente uno de ellos y terminar fuera del mundo que conocemos? Bueno, esos son los backrooms, y muchos los describen como un laberinto, pero honestamente eso se queda corto. Un laberinto tiene lógica, tiene una entrada y una salida, y los backrooms no, porque no importa cuánto avances, no importa cuántos pasillos cruces, todo parece repetirse una y otra vez, como si el lugar estuviera diseñado para que pierdas algo más importante que tu sentido de orientación, tu identidad. Algunas historias hablan de personas que olvidaron cosas simples, nombres, fechas, recuerdos. Otras aseguran haber perdido por completo la noción del tiempo, y mientras más tiempo permanecían ahí, más difícil era recordar cómo era el mundo exterior, como si ese lugar estuviera borrándolos lentamente. Porque ese es el verdadero terror de los backrooms, no las paredes, no la alfombra húmeda, sino la idea de quedar atrapado en un lugar donde nada cambia, donde cada día es igual al anterior, donde el tiempo deja de tener significado y donde nadie puede encontrarte. Pero con el paso de los años, los relatos empezaron a coincidir en algo inquietante, algo que cambió por completo la forma en que las personas veían esta historia, porque según algunas aseguraban que los backrooms no eran solamente un lugar, no eran solamente pasillos infinitos, ni habitaciones vacías. Según ellos, había algo más ahí dentro. Y para poder entender por qué tantas personas llegaron a creerlo, primero tenemos que hablar de un lugar donde supuestamente todo comienza, el nivel 0. Y es que, si existe un lugar que representa perfectamente la idea de los backrooms, ese es el nivel 0, el primero, el más conocido, y probablemente el peor lugar donde podrías despertar. Las descripciones son sorprendentemente similares. Personas que jamás se conocieron entre sí relatan exactamente el mismo escenario: paredes amarillas, alfombra vieja y húmeda, luces fluorescentes y un olor extraño difícil de describir, como humedad con polvo, como un edificio abandonado que lleva años vacío. A simple vista, no parece tan aterrador, y ese es precisamente el problema, porque el nivel 0 no parece un infierno, no parece una prisión, no parece un lugar creado para asustarte, parece algo normal, algo incluso familiar, como unas oficinas olvidadas, como un edificio que alguna vez estuvo lleno de personas y que de repente quedó completamente vacío. Pero mientras más tiempo pasas ahí, más empiezas a notar que algo no está bien. Los pasillos no siguen ninguna lógica, las habitaciones aparecen donde no deberían estar, las esquinas parecen repetirse, y la sensación constante es que el lugar fue construido siguiendo reglas que los seres humanos no entendemos. Imagina caminar durante una hora, doblar una esquina y encontrarte exactamente con el mismo pasillo que viste 20 minutos antes. No uno parecido, el mismo, como si el lugar estuviera copiándose a sí mismo, repitiéndose una y otra vez.
Y lo peor es que no tienes ninguna referencia. No hay ventanas, no hay relojes, no hay forma de saber si es de día o de noche. Todo luce igual, todo huele igual y todo suena igual. Porque hay algo que nunca desaparece: el zumbido de las malditas luces. Un ruido constante, monótono e interminable. Al principio apenas lo notas, pero después de horas se convierte en una tortura, porque nunca se detiene. Jamás existe silencio completo, y eso tiene consecuencias, porque el cerebro humano necesita cambios, necesita estímulos, necesita referencias, pero dentro del nivel cero, todo parece congelado, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Muchas historias hablan de personas que intentaron orientarse, marcando paredes, dejando señales, creando mapas improvisados, pero según algunos relatos, las rutas cambian, los espacios parecen reorganizarse, y lugares que antes estaban conectados simplemente dejan de estarlo, como si el propio escenario estuviera vivo. Con el paso de las horas, aparece algo todavía peor: la desesperación, porque llega un momento en que entiendes una verdad horrible. No sabes hacia dónde ir, no sabes de dónde vienes, y tampoco sabes cuánto tiempo llevas caminando. Algunas personas aseguran haber recorrido kilómetros enteros sin encontrar absolutamente nada, ni muebles, ni objetos, ni señales de vida, solo más habitaciones, más pasillos y más luces, como si estuvieran atrapados dentro de una copia defectuosa de la realidad. Y es ahí cuando ocurre algo curioso. Muchas personas empiezan a sentir que las observan, no porque vean algo, no porque lo escuchen, sino porque el ambiente mismo comienza a sentirse diferente, como si hubiera una intención detrás de todo, como si los pasillos estuvieran llevándolo a alguna parte. Y mientras más relatos aparecían en internet, más personas comenzaron a notar coincidencias inquietantes, detalles que se repetían una y otra vez, la sensación de estar siendo guiado, la sensación de no estar completamente solo, y la impresión constante de que algo se mueve entre los espacios donde la luz no alcanza a llegar, porque el nivel cero solo es el comienzo, y según quienes afirman haber estado ahí, hay algo más compartiendo sus pasillos, algo que observa desde la distancia, algo que aprende, y algo que ha convertido los backrooms en mucho más que un simple lugar abandonado. Porque si el nivel cero es el escenario, entonces es momento de hablar de las cosas que viven dentro de él. Y aquí es donde los backrooms dejan de sentirse como una simple teoría de internet y comienzan a aparecer una pesadilla. Porque una pregunta empezó a repetirse entre todas las historias: si los backrooms son infinitos, ¿por qué tantas personas aseguran sentir que algo las observa? Porque una cosa es perderse en un lugar vacío, y otra muy distinta es sentir que no estás solo. Durante años aparecieron cientos de relatos, personas que describían experiencias diferentes, lugares distintos, situaciones distintas, pero casi todas coincidían en algo. Tarde o temprano aparecía esa sensación, la sensación de que había algo más caminando entre los pasillos, algo que permanecía fuera de la vista, algo que nunca terminas de ver. Y honestamente, eso es mucho peor que ver un monstruo, porque cuando ves una amenaza, al menos sabes dónde está. Pero cuando solo la sientes, tu mente hace el resto. Empieza a imaginar, empieza a dudar, empieza a preguntarse qué podría estar escondido detrás de cada esquina. Y entre todas las entidades descritas dentro de los backrooms, hay una que se volvió especialmente famosa: los llamados smilers o sonrientes. La descripción es sencilla, y quizá por eso funcionan tan bien, porque nadie habla de un cuerpo, solo de una sonrisa enorme, suspendida en la oscuridad, y dos ojos blancos observándote. Imagina caminar durante horas, las luces comienzan a fallar, el pasillo frente a ti queda completamente oscuro, y entonces la ves, no una persona, no una criatura, solo una sonrisa esperando, quieta, mirándote desde un rincón donde la luz no alcanza a llegar. Y es que muchos aseguran que los smilers no corren hacia ti, no atacan inmediatamente, simplemente observan, como si disfrutaran de tu miedo, como si supieran que ya es demasiado tarde. Pero los smilers no son lo único inquietante dentro de los backrooms, porque existe algo todavía peor: las entidades que imitan. Y aquí es donde todo se vuelve realmente incómodo, porque todos sabemos identificar un monstruo, pero
¿Cómo identificarías algo que intenta parecer humano? Relatos describen situaciones extrañas, personas que escuchan voces, llantos, conversaciones lejanas, gente pidiendo ayuda, sonidos que parecen completamente normales hasta que le prestas atención y notas algo, una palabra repetida demasiadas veces, una pausa extraña, una respiración que no debería escucharse así, como si algo hubiera aprendido a hablar, observando humanos, pero sin entender realmente cómo hacerlo. Y eso dio origen a una teoría bastante aterradora. Algunos creen que ciertas entidades no cazan por fuerza, cazan por pura curiosidad. Te observan, te escuchan, aprenden y después te imitan. Solo piénsalo. Crees estar solo y de repente empiezas a escuchar la voz de tu mejor amigo, de tu hermano o de alguien que conoces perfectamente. Y todo en un lugar donde sabes que nadie debería estar. ¿Qué harías? La mayoría responde lo mismo. Iré a buscarlo. Y ahí está el problema. Porque según muchas historias, eso es exactamente lo que quieren. No necesitan perseguirte, no necesitan atraparte. Solo necesitan convencerte de acercarte por tu propia cuenta. Y mientras más tiempo pasan las personas dentro de los backrooms, más difícil se vuelve a distinguir entre una amenaza real y algo creado por su propia mente. Porque el aislamiento hace cosas extrañas. La soledad cambia la forma en que pensamos. Y cuando llevas demasiado tiempo atrapado, empiezas a cuestionarlo todo. ¿Realmente escuchaste esa voz? ¿Viste realmente esa sombra? ¿Habrá algo detrás de esa esquina? ¿O solo fue tu imaginación? Y es que ese es el verdadero horror dentro de los backrooms. No saber nunca qué es real, pero estar en peligro real. Porque cuando dejas de confiar en tus ojos y dejas de confiar en tus oídos, solo queda una cosa, el miedo. Pero incluso si logras sobrevivir a las entidades, si logras ignorar las voces y si logras evitar aquello que se mueve entre los pasillos, todavía queda algo que afecta a todos los que permanecen demasiado tiempo ahí dentro, porque según historias, nadie sale de los backrooms siendo la misma persona. Y después de escuchar todo esto, la mayoría piensa lo mismo. Bueno, si los backrooms fueran reales, lo peor sería encontrarse con una de esas cosas, ¿no? Pero según personas, las entidades no son del todo el mayor peligro, ni los pasillos, ni la oscuridad, ni siquiera la posibilidad de perderte. Lo peor es permanecer demasiado tiempo perdido ahí dentro, porque los backrooms no parecen destruir personas de inmediato, las desgastan poco a poco, como una gota cayendo sobre la misma piedra durante años, hasta que finalmente ésta se rompe. Solo imagina, pasar días enteros caminando, sin una ventana, sin un reloj, sin una sola prueba de que el mundo exterior sigue existiendo, solo paredes, luces, pasillos y el mismo zumbido interminable sobre tu cabeza, una y otra vez, una y otra vez. El cerebro humano necesita cambios, necesita conversaciones, necesita sonidos diferentes, necesita saber dónde carajos está. Pero dentro de los backrooms, todo parece diseñado para quitarte exactamente eso. Y cuando una persona pierde todas sus referencias, empieza a cambiar. Primero las dudas, luego la confusión, y después empiezas a olvidar. Algunos relatos también hablan de personas que dejaron de recordar fechas. Otros dicen haber olvidado rostros, y algunos aseguran que después de suficiente tiempo, ya no podían recordar cómo se veía el cielo. Piensa en eso por un segundo. Olvidar el cielo, olvidar algo que has visto toda tu vida, porque llevas tanto tiempo atrapado en un mismo lugar, que tu mente comienza a borrar todo lo demás. Y aquí aparece una teoría especialmente perturbadora, una teoría que nunca ha podido demostrarse, pero que sigue apareciendo una y otra vez en las historias de los backrooms. La idea de que el lugar no solo te atrape, te transforma, porque muchas de las entidades descritas en estos relatos parecen demasiado humanas, entienden emociones, reconocen comportamientos, imitan voces y observan personas, como si supieran exactamente cómo funciona el ser humano. Y eso llevó a algunos a preguntarse algo horrible. ¿Y si algunas de esas cosas alguna vez fueron personas? ¿Y si el verdadero destino de quienes permanecen demasiado tiempo dentro no es morir? ¿Y si simplemente olvidan quiénes eran? Solo piensa perder tu nombre, tus recuerdos, tu voz, hasta el punto en que ya no puedas distinguir entre quién eras y aquello que te estás convirtiendo. Imagina caminar durante años entre los pasillos, observando nuevos visitantes,
recordando apenas fragmentos de una vida que ya no es la tuya. Tal vez por eso muchas historias terminan de la misma manera, no con muerte, no con un ataque, sino con una desaparición. La persona simplemente deja de escribir, deja de responder, deja de existir para quienes la estaban buscando. Y aunque probablemente todo esto sea solo una leyenda moderna, hay algo que vuelve a los backrooms diferente de otras historias. Algo que hace que millones de personas sigan hablando de ellos. La familiaridad. Porque cuando observas imágenes de los backrooms, sientes algo extraño. Como si reconocieras ese lugar. Como si hubieras estado ahí antes, aunque sabes perfectamente que no es posible. Y esa sensación tiene una explicación. Los llamados espacios liminales. Lugares de transición, sitios que deberían estar llenos de personas, pero aparecen completamente vacíos. Escuelas durante la madrugada, hoteles silenciosos, centros comerciales abandonados, pasillos iluminados cuando no hay nadie alrededor, como los del metro, a altas horas de la noche. Son lugares normales, y precisamente por eso resultan tan inquietantes, porque parecen reales, parecen posibles, parecen cercanos, y tal vez esa es la razón por la que los backrooms se volvieron tan populares, porque en el fondo no hablan de monstruos, hablan de algo mucho más humano, el miedo a perderse, el miedo a desaparecer, el miedo a quedar atrapado en un lugar donde nadie puede encontrarte. Y ahora imagina algo, vas caminando solo, encuentras una puerta extraña, un pasillo que no recuerdas haber visto antes, un lugar que te provoca una incomodidad inmediata, y por un segundo sientes que algo no encaja, que algo está mal. Tal vez no sea nada, tal vez solo sea tu imaginación, o tal vez estuviste más cerca de los backrooms de lo que crees. Porque si la leyenda es cierta, entonces los backrooms no están en otro mundo, no están en otro planeta, ni en otra galaxia. Están aquí, ocultos detrás de la realidad, esperándote, esperando que alguien atraviese accidentalmente la puerta equivocada. Y lo más inquietante es que esto apenas sería el comienzo, porque según quienes estudian a fondo esta leyenda, el nivel 0 solo es una pequeña parte. Existen otros niveles, piscinas infinitas, hoteles vacíos, parques solitarios y lugares mucho peores, lugares que quizá exploraremos en otra ocasión. Pero por ahora, si alguna vez encuentras un pasillo que no parece pertenecer a ningún lugar, si alguna vez entras a una habitación que te provoca una sensación imposible de explicar, hazte una pregunta. ¿Realmente estás donde crees estar? ¿O acabas de acercarte demasiado al borde de los backrooms? Y les advertiré algo. Mientras más profundo bajas en ellos, menos probable es volver siendo el mismo. Así que ahora dime, si tú un día sales de nuestra realidad, si un día de la nada caes y despiertas en los backrooms, y escucharas pasos en un lugar donde sabes perfectamente que estás solo, ¿seguirías caminando? ¿O correrías antes de descubrir que está caminando contigo? Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta aquí, no olvides mandar tu historia al correo que te da miedo, mihistoria@gmail.com. Tampoco olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Apoyarías mucho al canal si dejas tu pulgar arriba y compartes para llegar a más gente. Nos vemos la siguiente noche.